Panelista internacional, doctor Enrique Ulate Chacón, del país de Costa Rica. Doctora Marta Beatriz Bozo Espinosa, panelista nacional. Moderadora María Teresa Garrón Yucra, presidenta del Tribunal Agroambiental. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto para mí moderar esta mesa y darle la bienvenida nuevamente al doctor Enrique Ulate Chacón. Gracias por acompañarnos en un seminario internacional. Y darle la bienvenida también a la doctora Marta Bozo, que ha hecho todo el esfuerzo por llegar. Sabíamos que estaba un poco delicada de salud. Acaba de llegar del aeropuerto, agradecidísimos por todo su esfuerzo y por el aporte que va a realizar. Bueno, comenzamos con la ponencia del doctor Enrique Napoleón Ulate Chacón. Él ejerce actualmente como juez del Tribunal Agrario desde 1997, magistrado suplente de la Sala Constitucional. Fue magistrado suplente de la Sala Constitucional, catedrático de Derecho Privado, Reales y Agrario, coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, fue secretario general de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, doctor en Política y Derecho Agrario en la Universidad de Sant'Anna de Pisa, Italia, coordinador del doctorado de Derecho, fundó la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos, fue letrado y magistrado suplente de la Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y entre otras publicaciones suyas destacan Manual de Derecho Comunitario Centroamericano, Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, Integración Regional y Derecho Comunitario Europeo y Centroamericano, Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, Tratado Breve de Derecho Agrario Comunitario e Internacional y Tratado de Derecho Procesal Agrario, Jurisprudencia Agraria y Ambiental. Asimismo, ha recibido varios premios, entre los que vamos a solamente nombrar algunos: el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría del Ministerio de Cultura en 1999, el Premio Alberto Brenes Córdoba del Colegio de Abogados en 2004, Premio Ulises Odio Santos del Poder Judicial en el 2005 y Premio Fernando Coto Albán al Buen Juez, otorgado por el Poder Judicial en el 2019. Con esto, solo algunos de los antecedentes de la importantísima trayectoria profesional del doctor Ulate. Le damos paso a su ponencia. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar mi saludo y mi agradecimiento a la doctora Teresa Garrón, presidente del Tribunal Agroambiental, y todos sus magistrados, magistradas. Saludar de manera especial a los ex magistrados y ex magistradas del Tribunal Agroambiental y el ex Tribunal Agrario Nacional, realmente, y a todos ustedes presentes, a la doctora Beatriz Bozo, que tenemos la oportunidad de compartir estas reflexiones. Creo que cuando se desarrollan este tipo de eventos, tienen una dimensión que va más allá de lo meramente jurisdiccional. A mí me parece que estos seminarios internacionales ya van marcando una pauta, un hito a nivel de América Latina, porque sin duda alguna a través de ellos se observa cómo se va desarrollando el proceso agrario y ahora el proceso agroambiental en nuestros países. Es un reto que tenemos en toda América Latina, es un reto en evolución constante y es un reto que no es fácil. Recuerdo la primera vez que vine aquí al tribunal, por ahí del 2002 y 2004, a participar de algunas capacitaciones con la jurisdicción agraria nacional. Había un paradigma que era el paso del proceso civil al proceso especial agrario, y ahora hay otro paradigma, el proceso agrario al agroambiental, y posiblemente en un futuro tendremos que ver con mayor atención otro paradigma
como podría ser el de la seguridad alimentaria y el cambio climático, ¿verdad? Y entonces como jueces y juezas tenemos que vivir esos cambios diariamente. A veces no podemos esperar al legislador, porque las respuestas del legislador a veces siempre llegan tardías, en la mayoría de los casos llegan tardías. Y sabemos que en nuestros países a veces la pauta de los cambios la marca la evolución de la jurisprudencia, la evolución en la interpretación de las normas de manera sistemática, material y evolutiva. A veces la marcan los principios y valores contenidos en la norma de rango superior, como es la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que ustedes pueden jactarse que tienen una constitución muy novedosa y moderna. Nosotros estamos celebrando los 70 años de la Constitución Política de 1949 y los 30 años de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Muchas de las leyes que podríamos llamar ambientales o agroambientales que se producen a final de la década de los 90 y a principios del año 2000 en mi país, obedecen a criterios interpretativos jurisprudenciales de la Sala de Casación, de las Salas de Casación, de la Sala Constitucional y del Tribunal Agrario. Porque la ley nuestra del Tribunal Agrario es de 1982 y los tribunales se crearon a partir del 87 con jueces civiles al principio, y entonces había que hacer como un cambio de mentalidad, y entonces el reto, repito, no es fácil y estamos en una permanente evolución. En el ámbito jurisdiccional, si se analiza este tema de las acciones de reparación, resarcimiento y conciliación, yo lo que voy a tratar es de transmitir alguna experiencia de mi país, hacer algunas reflexiones en relación con esas acciones de reparación y tal vez señalar alguna casuística que hemos tenido y que han marcado esa evolución que les mencionaba con el transcurso de los años. Por ejemplo, antes de 1997, el Tribunal Agrario no admitía ningún tipo de acción, ni ordinaria y mucho menos medidas cautelares relacionadas con protección de temas ambientales. En 1997 se comienzan a cambiar el disco y se comienza a hablar de tutelar la posesión ecológica. Por ejemplo, en aquellos terrenos en donde el ejercicio de la posesión es conservar el bosque, tener guardas, etcétera, evitar cazadores, etcétera. En ese mismo año, por criterios también jurisprudenciales y por una reforma que hubo del proceso civil, de un articulito de 3 líneas, el artículo 242 del Código Procesal Civil, que establece la facultad del juez ordinario de adoptar medidas cautelares para evitar que se causen daños y perjuicios que sean irreparables o de difícil reparación. Y esa norma que fue aplicada por los jueces civiles como 10 años después, inmediatamente el Tribunal Agrario se la apropió y señaló la posibilidad de admitir medidas cautelares atípicas, incluso anticipadas,
innominadas en aras de tutelar la producción agraria y los recursos naturales, el medio ambiente. Y entonces ahí empezó, digamos la fuerza de la jurisprudencia en casos concretos. Y cito eso porque si hablamos de acciones de reparación, resarcimiento y conciliación, sea una de las acciones previas, quizás pasando ya de la esfera administrativa que se explicaba en la mañana, la esfera jurisdiccional, están las medidas cautelares anticipadas. Y es que a veces los daños al ambiente no esperan, ¿verdad? A veces hay evidencias que si uno no las recolecta rápidamente se pierden. Entonces hay que ir al lugar, hay que hacer un reconocimiento judicial, hay que llevar a un perito, hay que tomar muestras y trasladarlas a un laboratorio, ¿verdad? Porque a lo mejor si vamos hoy podemos sacar esas muestras, pero si vamos dentro de un mes o dentro de 2 meses o dentro de 6 meses, ateniéndonos a una agenda X, no nos va a alcanzar para hacer prueba en relación con el daño. La introducción de las medidas cautelares atípicas dentro de cualquier proceso significa la posibilidad de que el juez de oficio o a solicitud de las partes puedan adoptar medidas. Podría ser para contener un posible daño, podría ser para paralizar que se siga ampliando el daño u otros efectos. Ahora, generalmente en teoría los efectos deseados de una sentencia estimatoria a través de acciones de reparación, resarcimiento y bueno, vamos a hablar un poquito de conciliación, son descontaminar y sanear, restaurar ecosistemas y la biodiversidad, indemnizar derechos subjetivos, el daño social colectivo, el daño moral colectivo que se puede producir sea por acción o omisión, el daño punitivo derivado de acciones dolosas o con culpa grave. Ya he olvidado el puntero, entonces están un poquito retrasados ustedes. Eso es, digamos, como para poder ir asentando un poquito el tema. Eso que ustedes ven ahí es como un flash de la experiencia del Tribunal Agrario. En el 97 entonces se incorporan las medidas cautelares para la protección del medio ambiente. Hay acciones, por ejemplo, inmediatas. La ley forestal prohíbe el cambio de uso del suelo. La ley forestal es de 1996. Y ya en el 97 el tribunal empieza a adoptar medidas cautelares para paralizar acciones ilegales de tala del bosque o con permisos administrativos que no están debidamente justificados. Y los interdictos ecológicos. Se presentó un caso muy interesante ese mismo año de la zona atlántica. Hay un refugio de vida silvestre que se llama Gandoca Manzanillo. Es un refugio sumamente importante porque ahí está una de las pocas reservas de árboles decativos del mundo. Los árboles decativos son árboles muy grandes que prácticamente crecen como en humedal. Resulta ser que había un conflicto entre privados y
no se sabe cómo, bueno, posiblemente de una manera totalmente ilegal, se autorizó un título de propiedad dentro de ese refugio de vida silvestre, y uno de los poseedores que estaban ahí anteriormente plantea una acción para anular el título, invocando que él también tenía, o que él tenía una posesión anterior a esta empresa. Y resulta ser que en primera instancia se apersona una ONG para coayudar al actor, porque el actor, además de reclamar la posesión, reclama la restitución y reparación del daño ambiental, ecológico, ¿verdad? Y entonces el actor se presenta en su carácter personal, pero invocando a su vez un interés colectivo. Se presenta una ONG, se llama Justicia para la Naturaleza, y en primera instancia no se le da ninguna participación. Después de primera instancia digo, no, la ley de jurisdicción agraria no me permite darle participación a esta organización y por lo tanto rechazo su coadyuvancia. Cuando llega al tribunal en apelación el caso era favorable al actor, sin embargo le entregaba la posesión, siendo un terreno que está dentro de una área protegida, o sea, un refugio de vida silvestre. El tribunal en segunda instancia admite la coadyuvancia de la fundación de la ONG, anula el título de propiedad, y además de ese título se había generado derechos registrales hipotecarios. Es un instituto que tenemos que se llaman cédulas hipotecarias sobre el inmueble, que se habían transferido a terceros. Recuerdo que había una extranjera inclusive que había tenido una cédula hipotecaria. Y cuando el tribunal resuelve, dice, bueno, este terreno es parte del dominio público, es un área silvestre protegida, tiene que restituirse a favor del Estado y anularse el título. Sube a la sala de casación, que es la tercera instancia rogada, y estando en la sala de casación se presenta la tercera y dice, bueno, yo tengo un derecho derivado del título. Entonces, la sala de casación no resuelve, sino que se le devuelve el expediente al tribunal, y el tribunal termina anulando las cédulas hipotecarias. Y después fue confirmada la sentencia por la sala de casación. Entonces vean ustedes cómo, o sea, sin tener una competencia expresa en la ley de jurisdicción agraria, se resuelve un caso de reparación ambiental en una zona, digamos, muy importante, porque, les repito, incluso está declarada como sitio Ramsar. Luego, bueno, en ese ínterin se publican la ley de uso, manejo y conservación de suelos, que también establece normas muy estrictas en relación con el uso del suelo y la posibilidad de imponer multas en sede administrativa. Se promulga la ley orgánica del ambiente, que establece la responsabilidad objetiva. O sea, todas estas leyes van marcando una impronta, que es que se pasa de la responsabilidad subjetiva a la responsabilidad objetiva. Entonces, las acciones de reparación, resarcimiento, que se veían anteriormente bajo el prisma fundamental de la responsabilidad subjetiva, cambian radicalmente en el Tribunal Agrario. ¿Por qué? Porque el Tribunal Agrario hace un elenco de leyes, de la ley forestal, de la ley de suelos, de la ley orgánica del ambiente, de la ley de biodiversidad,
de la Ley de Protección Fitosanitaria, más adelante de la Ley del Servicio Nacional de Sanidad Animal, la Ley del SENASA, para citar, digamos, las más relevantes. ¿Y qué establece? Bueno, que en este tipo de casos prevalece el tema de la determinación de la responsabilidad objetiva cuando se trata de daños ambientales. Se parte de una presunción de que las actividades realizadas por la conducta humana, muchas de ellas son actividades esencialmente riesgosas que pueden provocar daños al ambiente, a la salud de las personas y a la salud de los animales. Y esto conlleva, sí, otra cuestión sumamente importante, es el tema de la inversión de la carga de la prueba. Si a mí me acusan y me piden reparación de un daño ecológico, de un daño ambiental, yo tengo que demostrar, teniendo la actividad ahí, que es una actividad esencialmente riesgosa, tengo que demostrar que yo no fui el que provoqué el daño, que fue un tercero, que fue culpa de la víctima, o que se provocó por otras razones como fuerza mayor, para poder exonerarme de esa responsabilidad. En ese ínterin nos llegó otro caso de una niña de 10 años que era de una familia muy humilde, vivía en una casita de madera detrás de una empresa cooperativa que se dedicaba a procesar café, y esta niña empezó a tener padecimientos de salud muy fuertes, muy severos, crisis de asmáticas, tenían que estarla llevando al hospital. Llegaron hasta el punto que la familia prácticamente tenía que trasladarse del lugar. Entonces ellos plantearon una medida cautelar ante el juez agrario de la zona sur, y el juez la rechazó de plano. Dijo, bueno, primero, usted es menor de edad, no tiene legitimación, y segundo, no podemos, vaya a la vía constitucional o a la vía contenciosa administrativa o al Ministerio de Salud. Apelaron y el tribunal aceptó la medida cautelar. Le ordenó a la cooperativa una medida inmediata de suspensión del vertido de desechos en la quebrada, una medida inmediata de reparación provisional, debía dotarle de una vivienda a esa familia y trasladarla de ahí a otro lugar hasta que la niña, digamos, recuperara su situación de salud. Entonces, ese caso es la sentencia 275 del 2003, es muy interesante también porque el tribunal hace uso del principio precautorio contenido en reglamentos centroamericanos relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias. Y entonces ahí es donde uno ve que un juez ordinario especializado puede hacer la diferencia en este tipo de casos y no esperar una solución ordinaria, larga, no esperar una solución en sede constitucional. Yo digo que muchos de los amparos que nosotros conocemos en la sala constitucional sobre temas de salud y medio ambiente se podrían evitar, y es un alto porcentaje, estamos hablando de miles de casos, se podrían evitar si los jueces ordinarios tuvieran conciencia, ¿verdad?, y actuaran rápidamente en este tipo de situaciones sin temores y haciendo uso de la normativa procesal sustantiva vigente que le permite adoptar ese tipo de soluciones. Hemos pasado más de 10 años esperando una reforma creo que 15 años más o menos, a la Ley de Jurisdicción Agraria, y por último llegó la reforma en el año 2018, entra en vigor en febrero del próximo año,
el Código Procesal Agrario. Muy discutido el código, todavía se sigue discutiendo a pesar de que fue aprobado algunos contenidos, el tema del presupuesto, pero uno de los temas es el impacto que puede tener en la jurisdicción agraria en primera instancia, en el Tribunal de Apelación, que es el Tribunal Agrario, donde yo trabajo, y en la Sala de Casación, que es la tercera instancia rogada. Tiene algunos problemas estructurales y financieros que hay que resolver, pero bueno, tiene este proceso especial ambiental sobre el cual ahorita me voy a referir. Entonces, en principio, las vías de protección jurisdiccional, digamos, más afines con la reparación del daño ambiental, pero no las únicas, son, en primer lugar, la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, ¿cómo opera? Opera a través de la legitimación abierta, del interés difuso. Cualquier persona puede pedir directamente la protección para ellos o para la comunidad de un derecho difuso, en base al artículo 50 de la Constitución Política y 41 que establece la reparación integral del daño. ¿Qué es lo que hace la sala en esencia? Pedir informes. El amparo procede tanto para instituciones del sector público como privado, empresas privadas, porque aquí se trata de la tutela de un derecho colectivo, y entonces la sala pide informes, a veces da 3 días, a veces 5 días, ¿verdad? Son plazos muy cortos. Hay casos que son complejos, que no son fáciles. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos, cuando se afectan a través de proyectos de urbanización. Se supone que las municipalidades tienen planes reguladores y cada plan regulador tiene que ser aprobado a través de una ley, ¿verdad? Y el plan regulador tiene que ir acompañado de los planos y los dictámenes técnicos, y tienen que tener viabilidad ambiental los proyectos de urbanización. Entonces hay unas zonas en la meseta central que son unas zonas sumamente importantes de recarga acuífera, que vienen desde el Parque Nacional Braulio Carrillo, que es toda la franja verde que es de la capital, hasta la zona de Heredia y Alajuela, y entonces ahí hay zonas de recarga acuífera muy importantes y muy vulnerables. Entonces, ¿qué hace la sala? Bueno, la sala le pide informes al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud, bueno, a quien tenga que pedírselos, pero además le pide un informe técnico a la institución más competente en ese tema, que es SENARA, el Servicio Nacional de Riego y Aveniamiento, que ha hecho estudios sobre esa zona de recarga. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos de esos, las urbanizaciones, los proyectos no cumplen los estándares. Entonces ahí viene el tema de la reparación o de la suspensión de la obra, o de las obras, ¿verdad? A veces hay que cerrarlas del todo, a veces se les dice, bueno, tienen que adecuar la urbanización de acuerdo al plan regulador, ¿verdad? Y si es del caso, ordena reparaciones, ¿verdad? Si se constata que se ha provocado daños. En todo caso, la ejecución de los daños y perjuicios, después de que la sala resuelve el caso, ordena el pago de daños y perjuicios en abstracto, y la ejecución de la sentencia la realiza el juez contencioso administrativo, ¿verdad? Porque en la fase de ejecución se tiene que establecer la cuantificación de ese daño ambiental.
Por otra parte, el Tribunal Contencioso Administrativo, bueno, tenemos un Código Procesal Contencioso Administrativo del 2008, que es un código muy moderno, que le da incluso más facultades a los jueces contenciosos para adoptar medidas cautelares y establece un proceso de trámite preferente, y es el que aplican para casos de temas ambientales. Ese caso que mencionó el magistrado de Perú, del caso de la explotación minera de la industria de infinito, fue un caso muy polémico en el país, porque existiendo prohibiciones legales, ¿verdad? Se dictó un decreto ejecutivo declarando de interés público ese proyecto de minería a cielo abierto. Entonces vean ustedes cómo a veces cambia también la posición de los órganos jurisdiccionales. Resulta ser que antes de conocerse ese caso en la sala constitucional, algunos magistrados empezaron a salvar el voto diciendo que los casos ambientales, como eran tan complejos, tenían que irse a la vía contenciosa administrativa. Y uno dice, ¿cómo es eso? Si venían conociendo los casos ambientales, ¿verdad? Era por ese caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega ese caso, lo trasladan a la jurisdicción contenciosa administrativa, y el tribunal contencioso y la sala de casación anulan el decreto, anulan la concesión y ordenan la reparación integral de los daños y perjuicios causados. Entonces es un caso, digamos, de mucha trascendencia, es sumamente importante, que despertó bastante polémica. Y para hablar un poquito de conciliación, el Tribunal Contencioso también tiene la posibilidad de aplicar, hay una ley, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social de 1997, que se aplica a todas las jurisdicciones, de manera tal que la conciliación se puede, digamos, utilizar como instrumento de solución en cualquier momento del proceso. O sea, no es solo para una fase previa, preparatoria o una audiencia preliminar. No, puede ser para la audiencia de juicio, puede ser para la segunda instancia, puede ser para la ejecución de sentencia. Sobre todo cuando se trata de la disponibilidad de derechos patrimoniales, ¿verdad? Porque hay derechos que no se pueden disponer, que son indisponibles, en eso sí hay que tener mucho cuidado. Ese caso que está ahí citado, el caso de la península de Osa, fue una demanda que interpuso la Contraloría General de la República contra varios municipios de la zona. Esto es en el Pacífico. La península de Osa es una zona donde hay muchos humedales, muchas reservas forestales, y para poder hacer desarrollos a la orilla de la zona marítimo terrestre, pues obviamente tiene que haber planes reguladores. ¿Qué pasó aquí? Hicieron fiesta, como decimos nosotros allá, ¿verdad? Empezaron a dar concesiones sin justificación, empezaron a aprobar planes reguladores sin estudios de viabilidad ambiental, otorgaron concesiones y bueno, hicieron construcciones. Entonces la Contraloría demanda a los municipios, demanda al Instituto de Vivienda y Urbanismo, que tenía que ver con las construcciones, demanda al ICT, al Instituto Costarricense de Turismo, que tenía que ver con las concesiones, ¿verdad? Y demanda a varias empresas particulares que habían o estaban haciendo construcciones prácticamente al margen de la ley, a la orilla dentro de la zona marítimo terrestre y en esta península. Ya estando en sede contenciosa administrativa, entonces hacen varias audiencias de conciliación y al final tanto la municipalidad como el ICT, como el INPU, como las personas jurídicas que tenían concesiones aceptaron que todo era
porque todo estaba contrario a derecho, ¿verdad? Y entonces la conciliación consistió en anular todo. Creo que hasta planes reguladores anularon, concesiones, ordenaron demoler las construcciones. Y las empresas se comprometieron a no demandar al Estado. En eso consistió la conciliación. O sea, había una cuestión ahí recíproca. El Tribunal Agrario ha conocido algunos casos, son bastantes, pero digamos los más relevantes. Cuando yo era juez de primera instancia, en mis años mozos, en 1993, estaba de juez agrario en Guanacaste, en Liberia, y me llegó una demanda donde estaban reclamando que daños agrarios y ambientales era un parcelero del Instituto de Desarrollo Rural, a los que les dan parcelas para hacer cultivos, porque ellos colindaban río de por medio con una empresa que tenía plantaciones de arroz. En esa zona se cultiva mucho el arroz, bueno, en otras zonas el banano, pero se utiliza para el mantenimiento, la fumigación aérea. Entonces, ¿qué pasó? Las avionetas pasaban fumigando, seguramente no cerraban bien las boquillas o no calculaban el viento. Hay reglamentos relacionados con este tema de la aviación aérea en materia agrícola. Entonces tienen que medir las distancias, los vientos, etcétera, etcétera, son cuestiones técnicas. Entonces pasaban por el predio vecino y caía el agroquímico ahí. Entonces me pidieron un reconocimiento judicial y yo inmediatamente me fui la misma semana. Habían cultivos muy frágiles, por ejemplo habían cultivos de melón y sandía, habían plantaciones de banano, o sea, eran plantaciones muy pequeñas. Estaba un río. Yo me fui y le pedí apoyo a un perito, a un ingeniero agrónomo del MAC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Le pedí que me acompañara para sacar muestras. Entonces, habían pasado pocos días, quizás 8 días, y ya prácticamente las plantaciones de sandía y melón ya no seguían, porque seguían, era un hilito seco, ¿verdad? El plátano, me dice, vea, seguía hermosa la planta, pero el químico lo absorbe en la raíz, entonces se pudre la raíz y la planta puede verse que no le pasó nada, ¿verdad? Tal vez un poquito amarillento. Entonces yo para ver eso boté varias plantas y efectivamente estaba la base podrida. Entonces vean ustedes cómo en estos casos, si uno no hay inmediatamente lugar, después cómo se hace para establecer la prueba, si no vi y no saqué muestras, ¿verdad? Entonces la prueba técnica es importantísima. Tiene que haber ojalá un staff de peritos, de ingenieros agrónomos, forestales y de otras disciplinas que colaboren, o pedir el apoyo de instituciones públicas que tengan laboratorios especializados. Por ejemplo, allá las universidades públicas tienen laboratorios especializados en ciertos temas ambientales. Entonces, cuando se va a pedir, va a resolver un caso, pues se les pide un informe, ¿verdad? Incluso el Instituto Geográfico Nacional, que ahora tiene sistemas de GPS ¿verdad? Y Google Maps. Yo no sé si ustedes hacen uso de Google Maps, pero ya el tribunal nuestro
está haciendo uso para resolver casos concretos, sobre todo de conflictos de delimitación entre predios. Estamos utilizando esa herramienta. Entonces, esos temas de fumigación aérea, las quemas agrícolas, han habido muchos casos de responsabilidad objetiva porque esa tradición de quemar y para después sembrar, incluso algunas autorizadas ilegalmente, porque hay hasta reglamentos, por ejemplo, de quemas de caña de azúcar, y eso produce una afectación terrible, sobre todo a los trabajadores agrícolas, ¿verdad? Afectaciones pulmonares de todo tipo y bueno, el daño que provoca al ambiente. Y muchas veces estas quemas, si bien son en principio controladas, porque nosotros tenemos una ley de quemas de 1907, imagínense ustedes, 1907, y esa ley de quemas tiene como 7 artículos, y en el artículo 5 estableció la responsabilidad objetiva. Imagínense. Entonces, la primera jurisprudencia de los tribunales agrarios en temas de responsabilidad objetiva fueron estos casos de quemas agrícolas, porque se presume responsable del daño a quien quemó, ¿verdad? Si no, demuestra lo contrario. ¿Cuánto llevo? Estoy comenzando ya a repetir. No, muy rápidamente, yo creo que este tema de las acciones de reparación es un tema un poquito complejo. Yo me di a la tarea de revisar 2 obras, porque siempre hay que reconocer que para prepararse para este tipo de disposiciones, pues hay que releer, hay que estudiar, ojalá nueva doctrina, nueva jurisprudencia. Hay una obra de 2 ambientalistas costarricenses, que es esta, se llama El proceso ambiental en Costa Rica, de Rafael González Bayar y Jorge Mario Peña, que creo que está en línea, en web, se puede descargar, y en la página de la Escuela Judicial de Costa Rica, en documentos, hay un manual de derecho ambiental por capítulos. Entonces me permito referirles a ese manual los capítulos 5 y 6, que se refiere a las acciones de reparación, por ejemplo a las medidas preventivas que sirven básicamente para evitar que suceda el daño, ¿verdad? Eso se hace a través de un juicio de verosimilitud. Por ejemplo, si una planta procesadora de X cosa tiene que regar vertidos, bueno, se presume que eso podría provocar a futuro daños que se pueden prevenir. Si la sentencia de condena ordena medidas de esta naturaleza, debe disponer conductas dirigidas a garantizar la eficacia y control de su ejecución, es decir, dar plazos, señalar lugares, señalar cuáles personas son las que van a ser responsables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no se indica, o sea, se condena en abstracto a una institución X, pero no se indica cuál persona, ¿verdad? La Sala Constitucional, por ejemplo, en la fase de ejecución de sentencias y de monitoreo en las ejecuciones de sentencias, lo que hace es que indica el nombre de la persona
y adiciona, o la que esté a su cargo, o sea, a cargo del puesto. Porque pues, sobre todo en los funcionarios públicos se puede dar esa movilidad de cada cierto tiempo. Entonces esa coletilla siempre se agrega para que después no digan, no, yo no soy responsable porque a quien se condenó fue a quien se ordenó fue una persona, no a mí, ¿verdad? Bueno, ahí creo que puse un ejemplo del dique para evitar inundaciones. Esto es muy importante, o sea, cada vez somos más vulnerables. Las zonas costeras de nuestros países, bueno, los que tenemos orillas, colindamos ahí con, nosotros tenemos mar Atlántico y mar Pacífico, y ya hay poblaciones muy vulnerables. Y una forma de contrarrestarla, una forma de adaptación al cambio climático es haciendo diques, pero a veces eso no es suficiente, a veces hay que hacer políticas para trasladar a esas poblaciones a lugares más seguros. Pero si ya se sabe que hay un riesgo, ¿verdad?, que se podría evitar, y así se evitaría también una responsabilidad del Estado por omisión, por conductas omisivas. Entonces hay en esencia 4 fórmulas que indica la doctrina para la reparación del daño ambiental. La primera es la recomposición, que es la reparación in natura, o sea, con la idea de reintegrar o restituir situaciones, cosas y bienes al estado anterior a través de obligaciones de hacer o de dar. La idea es que la recomposición ambiental busque reparar el daño donde ocurrió, es decir, sanear y remediarlo. Por ejemplo, si hay un problema de residuos, eliminar los residuos o sustancias contaminantes, evitar la acción de especies exóticas invasoras, por ejemplo los peces. Estamos hablando en el almuerzo de las especies exóticas invasoras. Reponer o regenerar el recurso, destruir edificaciones, permitir la recuperación natural. Hay situaciones que no pueden recomponerse, ¿verdad? Por ejemplo, se hizo una laguna artificial, cambia la biodiversidad, se conforman nuevas componentes como humedales, y resulta ser que esa laguna afectó un potrero, por ejemplo. En ese caso, la verdad es que no vale la pena recomponer el daño, mejor se indemniza al dueño del potrero y se deja el humedal ahí quietico, si ya tiene varios años de estar ahí. Entonces es como criterios de razonabilidad, proporcionalidad y permanencia. Lo otro es una restauración alternativa, equivalente o complementaria. Esto es como, de alguna manera, para forzar el cumplimiento de una obligación de hacer. Qué sé yo, si se da un plazo de reposición, se le dice a la persona, bueno, a partir de los 6 meses, si usted no ha repuesto el recurso, se le comienza a imponer una multa por mes o por semana. Entonces, eso sirve como un mecanismo alterno o complementario para garantizar el cumplimiento de la obligación de hacer. Luego está la reparación compensatoria, ¿verdad?, que es la que compensa la pérdida provisional de los recursos naturales y servicios durante su recuperación a través de mejoras adicionales a especies o hábitats protegidos. Nuestra ley orgánica
regula como obligaciones compensatorias o estabilizadoras. También pueden establecerse en sede administrativa por parte del Tribunal Ambiental Administrativo. Luego el resarcimiento o indemnización. Bueno, aquí está el tema de quién está legitimado para accionar y quién está legitimado para ser indemnizado, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Este es un tema que es un poco difícil en Costa Rica. Yo creo que no se ha resuelto todavía de la mejor manera, porque cuando se habla de un daño ambiental colectivo, sobre bienes colectivos, la Sala Primera de Casación ha establecido que aunque ONGs, digamos, organizaciones no gubernamentales que se dedican a proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera, accionen, ¿verdad? Los fondos de la reparación tienen que ir siempre al Estado, ¿verdad? A Caja Única del Estado. Y entonces esos fondos de reparación, en la sentencia el juez tiene que disponer, establecer cuál va a ser el órgano, generalmente de carácter público, ¿verdad?, que está encargado de la ejecución, de la reposición y restauración del recurso, ¿verdad? Se ha comenzado a hablar de una suerte de gratificación, o sea, que estas personas, digamos, sean sujetos privados o ONGs, ¿verdad?, se les podría reconocer una gratificación económica por haber planteado estas acciones de protección colectiva. Me parece que uno de los casos contra la cooperativa Dos Pinos, que estaba contaminando dos ríos que pasaban cerca de la cooperativa, el tribunal estableció una indemnización al Estado de $27,000 y una gratificación a los accionantes como de 5 millones de colones, más o menos unos $10,000, ¿verdad? Entonces, digamos, hasta en eso también hay que tratar de buscar equilibrios. Y bueno, ya voy terminando. Sanciones combinatorias. Eso es importante, digamos. La sentencia tiene que ser, digamos, lo más clara posible, la parte dispositiva. El por tanto de la sentencia tiene que evitar omisiones y prever en el futuro cómo es que se va a recuperar el daño, cómo es que se va a restaurar, o cómo es que se va a indemnizar. Y entonces ahí hay algunas ideas, ¿verdad?, establecer qué se entrega, qué se debe hacer, qué se obtiene o qué no se debe hacer, quién lo debe hacer, ¿verdad?, cómo, el modo, los instrumentos, las distancias, las alturas, los plazos, el lugar del cumplimiento de la acción, los órganos de control. Esto es muy importante, o sea, el seguimiento en la ejecución de sentencias. De hecho, ya allá en los tribunales contenciosos y en la sala constitucional ya tienen, digamos, un cuerpo de letrados que se dedican exclusivamente a eso, a dar seguimiento y a estar pidiendo informes, ¿verdad? Piden informes cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de lo que se haya ordenado, y a veces piden hasta auditorías, que también son muy importantes. Las consecuencias del incumplimiento, las sanciones, bueno, ahí pueden haber desobediencia a la autoridad, incumplimiento de deberes, etcétera, etcétera, y medidas especiales como el apoyo de la fuerza pública, notificaciones a terceros que estén vinculados con la ejecución, entre otros. Y por último, como les decía, el artículo 2 del nuevo Código Procesal Agrario, en varios incisos,
nos otorgan competencias ya expresas en materias ambientales, pero vean ustedes, no hemos necesitado tener una norma expresa que nos diga ustedes son competentes para, no, nosotros estamos aplicando la ley sustantiva, la ley de fondo, porque si no, ¿quién las aplica? ¿Verdad? Los peritajes e informes que pueden pedir el tribunal de oficio a solicitud de partes, eso es fundamental, ¿verdad? Con los casos que les comenté, yo creo que son suficientes para saber la importancia de estos criterios técnicos. El proceso especial ambiental, que es un proceso, igual que el contencioso, es un proceso de trámite preferente. Si la agenda está llena o está un poco llena y hay medidas cautelares, por ejemplo, hay que ir, o sea, ahí hay que siempre dejar un espacio, prever un espacio para este tipo de medidas cautelares ambientales, ¿verdad? Para constatar hechos, actividades, personas, etc. Y establece a detalle los tipos de condena que a grosso modo yo y a la carrera les puedo explicar ahí en esos artículos. Establece el daño en relación a la colectividad, el daño individual, la fiscalización de las condenas, y esas son las conclusiones. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Glate. Nos habría gustado escuchar mucho más sobre su ponencia, pero bueno, el tiempo es limitado, seguramente vamos a discutir más en las mesas de trabajo. A continuación vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Marta Beatriz Bozo Espinosa. Ella es abogada, habiendo obtenido licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en Derecho Agrario y docente universitaria. Fue secretaria de juzgado primero del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social, defensora pública, se especializó en Derecho Agrario en la Universidad Interamericana de San José de Costa Rica. Actualmente es docente en la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Muri y Loyola en la ciudad de La Paz. También docente del Diplomado en Derecho Agrario de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier y en la Maestría de Derecho Agrario en la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otras. Trabajó en la Corte de Distrito de La Paz, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, Superintendencia Agraria, fue ministra de Desarrollo Sostenible y Planificación, actualmente consultora en temas de tierras, medio ambiente y ordenamiento territorial. Doctora, adelante con su ponencia, por favor. Muy buenas tardes. En primera instancia, un agradecimiento especial a la señora presidenta del Tribunal Agroambiental por la invitación cursada a mi persona y un honor compartir con el doctor Enrique Glate Chacón la presentación que se ha preparado sobre experiencia nacional en relación a las acciones de reparación y resarcimiento, y también vamos a tocar el tema de conciliación. Como todos ustedes conocen, todavía no se cuenta con una norma vigente en el país que regule este tipo de procedimiento. Sin embargo, yo me voy a referir al antecedente que tenemos acerca de un proyecto trabajado sobre esta temática, puesto que en vista de la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado del año 2009, en la que se otorga y se incorpora en el diseño institucional del órgano judicial a la jurisdicción agroambiental y se le otorga un conjunto de competencias para tutelar derechos y garantías previstas en la propia Constitución, ampliando efectivamente
las competencias al ámbito ambiental y cambiando la denominación de Tribunal Agrario que teníamos hasta entonces por Tribunal Agroambiental. Una vez que se implementa la vigencia de la Constitución, surge la necesidad de también tener un acompañamiento a este proceso para que exista el marco normativo necesario y regula este ámbito de competencias. Es así que en junio del 2010 se promulga la ley número 025 del órgano judicial, donde se establece justamente las nuevas competencias, especialmente de los jueces agroambientales en relación a la temática ambiental. En ese marco se conforma una iniciativa para dotar al Tribunal Agroambiental del marco normativo necesario, teniendo como marco constitucional justamente el nuevo mandato en el que se le da la competencia al Tribunal Agroambiental. Como les decía, la ley del órgano judicial, especialmente abarcando el tema de la jurisdicción agroambiental y del Tribunal Agroambiental, incide en las competencias de jueces y jueces agroambientales en los numerales 3 y 4 del artículo 152, en los que claramente establece estas competencias para asumir acciones de precautorias, es decir, preventivas del daño ambiental, en el artículo 3, y en el numeral 3, perdón, y en el numeral 4, de manera muy explícita, ya se detalla con muchísimo cuidado cuáles son estas acciones que van a conocer y resolver los jueces agroambientales. Entonces, en ese ámbito normativo es que se elabora una propuesta de procedimientos para la jurisdicción agroambiental, tomando también como base legal el artículo 155 de la misma ley del órgano judicial, que permite el desarrollo de una ley especial de la jurisdicción agroambiental cuando establece que los aspectos que no estén regulados en una ley específica del órgano judicial deben ser regulados a través de una nueva norma. En ese ámbito, el año 2011, en el mes de octubre o septiembre, a iniciativa de la señora ministra de Justicia de entonces, es que se crea la Comisión Codificadora para el Código de Procedimiento Agroambiental, entre otras comisiones, porque en ese mismo momento se creó la Comisión Codificadora del nuevo Código de Procedimiento Civil, del Código Procesal Constitucional, había otra comisión para el Código Procesal Penal, Código Procesal Laboral, pero la historia nos muestra que únicamente el Código Procesal Civil y el Código Procesal Constitucional lograron ser aprobados, entrar en el procedimiento legislativo de aprobación y los tenemos actualmente vigentes, ¿no? Sin embargo, estas comisiones trabajaron durante los meses de octubre a diciembre del 2011 y posteriormente el año 2012 en el mes de abril se promovió la continuidad de estas comisiones a cargo del Viceministerio de Justicia, que además convocó el concurso del Tribunal Agroambiental, es decir, participaron varios magistrados del Tribunal Agroambiental y también de otras instancias, es decir, se invitó a profesionales especializados que estaban
INRA, a ex jueces, a jueces agroambientales, y se completó, digamos, la comisión para este trabajo conjunto. Acompañando a esta iniciativa, la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de un programa de fortalecimiento y desarrollo constitucional, procedió a la contratación de consultores especializados para construir el documento. Es decir, aparte de la comisión, habían consultores que estudiaban y desarrollaban temas específicos, revisando legislación comparada, haciendo propuestas escritas sobre temas específicos que se les encomendó a estos profesionales, y se realizó efectivamente un trabajo conjunto a cargo también con la participación de la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, que coadyuvó y apoyó a este trabajo. Allí continuaron participando representantes del Tribunal Agroambiental, y participó también el Viceministerio de Medio Ambiente y otros ministerios involucrados en la temática, como el Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Minería, el propio INRA, y es así que se logró construir, por así decir, varios borradores que se fueron mejorando en distintas etapas, hasta que se logró la presentación y difusión y inclusive una publicación de una propuesta para que profesionales entendidos en la materia puedan opinar y puedan enriquecer este documento. El año 2013 se continuó con la elaboración de este documento hasta lograr lo que se denominó una versión final, con el denominativo de Código Procesal de la Jurisdicción Agroambiental. No ha tenido tratamiento legislativo esta propuesta, sin embargo es un documento que podríamos llamarlo concluido hasta esa etapa de discusión y de aporte que se ha tenido. Veo aquí presentes varios colegas que han participado en ese trabajo, y bueno, ha sido un esfuerzo conjunto de muchas personas, muchos profesionales, que tratando de aportar en la mejor medida se ha construido este documento. Y escuchando la ponencia del doctor Urate Chacón, veía yo con mucha satisfacción que varios de los elementos que contiene su código procesal actualmente han sido discutidos en estas mesas de trabajo que tuvimos, ¿no? Ha tenido mucho aporte, ha habido mucha iniciativa de análisis en muchos de los aspectos. Entonces, este código procesal de la jurisdicción agroambiental es un documento bastante amplio, abarca todos los procedimientos que debieran desarrollar los jueces agroambientales, también los procedimientos que debiera desarrollar el Tribunal Agroambiental, en todos los ámbitos de sus competencias. Se han tomado en cuenta desde el inicio del procedimiento hasta la ejecución de la sentencia. Yo me voy a referir de manera puntual en este momento solo a las propuestas para acciones de reparación y resarcimiento que se me ha pedido, así como al tema de la conciliación. De inicio se identificó que se necesitaba un procedimiento especial para las acciones que se llegaron a denominar acciones ambientales, porque los jueces agroambientales tienen varias atribuciones en otras temáticas, como todos ustedes conocen. Entonces, para el ámbito ambiental específico se construyó este procedimiento aplicable para el conocimiento y resolución de las acciones correspondientes
atribuciones establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 152 de la ley del órgano judicial, como acabo de señalar. Y se les dio una denominación, se nombraron como acción preventiva, acción reparadora y acción de resarcimiento. Para justificar y fortalecer las actuaciones de juezas y jueces agroambientales en esta temática, se discutieron varios aspectos. Uno de ellos fue justamente la competencia territorial de los jueces, en vista de que los daños ambientales no se producen únicamente en ámbito rural, sino pueden producirse en ámbito urbano o los efectos pueden desarrollarse en ámbito urbano. Entonces, uno de los elementos que fue justamente planteado por los miembros del tribunal que participaron en estas mesas de discusión fue que era necesario ampliar la competencia territorial para la aplicación tanto de medidas preventivas o reparadoras o de resarcimiento, y se elaboró esta propuesta, ¿no? En el sentido de que para las medidas preventivas era competente o sería competente juez o jueza del lugar donde se encuentra la actividad, obra o proyecto que provoca el peligro inminente del daño ambiental, es decir, para las acciones preventivas. En las acciones reparadoras, la competencia sería del juez o jueza del lugar donde se adviertan los efectos del daño ambiental. Y para las acciones de resarcimiento, competente juez o jueza del asiento judicial más cercano al lugar donde se produjeron los efectos del daño ambiental, justamente considerando esta acción inmediata que nos ha manifestado el doctor Ulate hace unos minutos, en vista de que cuando se produce un daño, la inmediatez de la intervención es sumamente importante, porque puede cambiar la situación, inclusive en horas, ni siquiera en días, ¿no? Luego, otro de los elementos que se consideró en estas discusiones, que los jueces y juezas necesitaban de facultades excepcionales para intervenir en este tipo de acciones. ¿En qué consistirían esas facultades especiales? Que puedan adoptar medidas precautorias establecidas en la misma norma que se construyó, sea de oficio o a pedido de parte, hasta antes de dictar sentencia, es decir, de tal manera de prevenir efectivamente que se plasme o que se realice el daño. También se le facultaba al juez disponer otras medidas previstas en normas especiales, es decir, si nuestra norma no hubiera abarcado todas las medidas necesarias, el juez podía estar facultado para aplicar medidas que estén establecidas en otras normas, si existiera gravedad de los hechos demandados y si esto implique la eventualidad de cometer daños irreparables o de difícil reparación contra el medio ambiente. También estas facultades excepcionales le permitían fundamentar sus medidas precautorias en una valoración de probabilidad del daño, porque lo que se pretendía era prevenir el daño, y disponer que esas medidas subsistan mientras duren las causas que hubieran determinado esa medida. Otra facultad excepcional, imponer medidas precautorias en vía compulsiva en cumplimiento de sus determinaciones, lo que nos manifestaba el doctor Ulate hace un momento, que sea efectiva la actuación del juez y que tenga atribución de imponer otras
otras sanciones, por así decir, como multas o paralización de actividades, lo que fuera necesario. Imponer, lo que acabo de decir, sanciones pecuniarias, y que estas podían ser progresivas y compulsivas, es decir, si se impone una multa de 100 bolivianos y la persona no acata, duplicar la multa a 200, duplicarla a 400, etcétera, de tal manera de obligar el acatamiento de estas disposiciones. También se le podía facultar al juez disponer contra cautela de manera fundada, es decir, si un juez en tema ambiental dispone la paralización de una obra, puede ocasionar daños económicos enormes a la empresa que está ejecutando la obra. Y la empresa puede solicitar una contracautela en vista de que estuviera sufriendo un daño, y si no se justifica, por así decir, la solicitud de la medida preventiva. Y una última facultad excepcional de los jueces, que podían ampliar de manera fundada los plazos previstos en el procedimiento cuando así se requiera por razones de fuerza mayor. Es decir, que no tenga la camisa de fuerza de sujetarse a ciertos plazos, porque en la temática ambiental muchas veces las situaciones requieren de estas medidas de ampliación de plazos. El juez también podía requerir directamente el auxilio de la fuerza pública o de las Fuerzas Armadas para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, dado que está precautelando un bien mayor y constitucionalmente garantizado como es el medio ambiente, ¿no? El juez también podía restringir, suspender o paralizar, también clausurar de manera inmediata, total o parcial, o temporal o definitiva, cualquier obra, proyecto o actividad que esté constituyendo el riesgo o que pueda provocar daño al medio ambiente o a los recursos naturales. Creo que ya no cambié esto. Y también se le facultaba al juez que al momento de pronunciar sentencia pueda hacerlo extra o ultra petita, como conocemos, aplicando el principio pro natura y el respeto y defensa de derechos de la madre tierra, porque además nosotros en nuestra legislación tenemos una ley de la madre tierra que le otorga la calidad de sujeto de derechos, ¿no? Entonces, si el juez va a pronunciar un fallo que esté precautelando este bien mayor, aunque no hubiera sido demandado en aplicación de este criterio amplio que también nos mencionaba el doctor Ulate, podría estar facultado para este tipo de actuación procesal. Se han tocado además de estos muchos otros elementos, ¿no?, que por razón de tiempo yo solamente los voy a mencionar. Por ejemplo, uno de los elementos que se ha discutido bastante ha sido el de la responsabilidad solidaria. Es decir, no siempre se va a identificar un causante del daño. Pueden identificarse varios causantes del daño. Imagínense ustedes un daño por contaminación de actividad minera. Si la causante de ese daño es una cooperativa compuesta por 100 miembros, tiene que haber solidaridad, porque todos y cada uno de los miembros han participado en ese daño que se está analizando, y así sucesivamente se había pensado inclusive en las autoridades administrativas que hubieran permitido que se desarrolle la actividad sin fiscalizar y sin exigir los permisos o las licencias establecidas legalmente. Entonces, temas como ese han sido realmente muy debatidos. Otro tema muy discutido ha sido el de la prueba material, que se puede o no se puede obtener una prueba material en tema ambiental. Habían posiciones que señalaban que es
muchas veces dificultoso porque como medimos la contaminación del aire, hay métodos, pero hasta dónde alcanza, cuál es el ámbito territorial en el que se ha difuminado, digamos, ese daño al elemento aire, etc. Entonces, es un tema bastante amplio, complicado, que no se ha tratado de concretar, digamos, en propuestas objetivas y, bueno, es un proyecto de todas maneras que se puede mejorar y superar. Voy a desarrollar entonces muy brevemente, voy a desarrollar entonces la propuesta de procedimiento. Este es el procedimiento para para que los jueces agroambientales atiendan todos los casos que son de su competencia. Se ha mantenido, por así decir, el procedimiento que están desarrollando actualmente, que desarrollaron los jueces agrarios desde un inicio, con una etapa preparatoria, que ya no se la llamaría etapa inicial, porque consta de ciertas acciones que le permiten efectivamente al juez preparar el proceso para desarrollarlo en la audiencia de juicio de manera expedita, digamos, ¿no? sin mayores dificultades. En las acciones ambientales se incorporó, después de la demanda, una fase preparatoria, que la voy a explicar en un momento con un poquito más de detalle. Esa es la diferencia, digamos, con relación al procedimiento común del resto de las acciones que atienden los jueces agroambientales. Luego tenemos la siguiente etapa, que es justamente la audiencia oral o la audiencia de juicio. Ahí también se había incorporado una fase en la que el juez podía ampliar el plazo y señalar y realizar una especie de audiencia preliminar donde se tengan ciertas acciones procesales para asegurar que el accionante y el accionado estén, digamos, habilitados en llevar adelante el proceso. Y en la sentencia son las mismas acciones que tiene el proceso ordinario, podríamos decir. Entonces, ¿cuáles eran estas acciones o actuaciones diferenciadas? Como les decía, en la fase preparatoria, antes de la admisión de la demanda, el juez tenía en este proyecto la facultad de calificar previamente la demanda, es decir, si no hubiera estado bien planteada, si le interesa, como son nuevas estas acciones y no tenemos experiencia, si se planteó una de resarcimiento cuando no se ha verificado el daño y correspondía presentar en realidad una precautoria, entonces que el juez pueda tener esa facilidad para calificar, digamos, adecuadamente la acción. También el juez podía subsanar o podía aclarar cualquier elemento de la demanda. También el juez en ese momento tenía la factibilidad de imponer ya las medidas precautorias que se le hubieran pedido o que de oficio el juez pueda establecer de acuerdo a la naturaleza de la acción. También el juez podía poner en conocimiento de la autoridad ambiental administrativa si era necesaria su intervención dentro
procedimiento. En la audiencia preliminar, el juez podía ya verificar la asistencia y la legitimación de los actores para establecer su participación dentro del proceso. El juez podía requerir todo tipo de documentos, informes, periciales, inclusive otro tipo de informes especializados para tener toda la información y todo el marco que le permita desarrollar ya la audiencia de juicio propiamente. Y el juez podía fijar la audiencia de juicio dentro de un lapso incluso de 60 días para dar tiempo a que se realicen todos los informes, las pruebas periciales, todas las verificaciones necesarias, porque el tema ambiental requiere de este tipo de información para que el juez pueda valorar efectivamente la prueba que las partes van a hacer valer. Y en el momento ya de la sentencia, ahí sí habían varios elementos que se le permitían al juez para que él pueda pronunciar su fallo. Uno de los elementos importantes era la valoración del daño de manera integral, es decir, no centrarse solamente en el daño denunciado, por así decir, sino, como les manifestaba hace un momento, si el juez, por los informes recibidos, por la opinión de la autoridad ambiental administrativa o por cualquier otra fuente, él tuviera conocimiento y viera por conveniente incorporar estos elementos dentro de su fallo final. Otro de los elementos para la sentencia era la reparación del daño, aplicando todos los elementos que se le hubieran permitido y básicamente la efectividad de su sentencia para lograr el objetivo que es la protección del medio ambiente, ¿no? Con relación a las acciones, se había previsto que estas acciones podían presentarse de manera independiente o conjuntamente, es decir, se podía presentar la acción preventiva y reparadora, se podía presentar la reparadora y la de resarcimiento, de acuerdo a lo que se estaba pretendiendo por parte del accionante o de las pruebas y el daño que se estuviera sufriendo. También estas acciones podían presentarse de manera independiente a la acción popular prevista en la Constitución Política del Estado, que también garantiza el ejercicio de derechos colectivos, como es la protección al medio ambiente, ¿no? En este tema hubo bastante discusión. En algún momento observaron algunos colegas que conocieron el proyecto y decían, no se está dando demasiada amplitud en este tema porque la parte afectada por daño al medio ambiente puede, si es delito, si esa acción constituye delito, puede ir a la vía penal por delito ambiental. Si es una infracción administrativa que está ocasionando el daño, puede también ir a la parte administrativa y ahí va a recibir también una sanción, seguramente de multa o de algún otro tipo, dentro de la normativa ambiental. Puede interponer la acción
popular en la vía constitucional y además puede interponer la acción resarcidora. Entonces, no estamos magnificando esta situación, señalaban, pero se puso así, quedó así la propuesta porque la acción popular puede o no interponerse, en cambio la acción de resarcimiento sí, el interesado puede interponer esta facultad, o digamos, por norma interponer esta acción. Con relación a la legitimación activa, al igual que nos mencionó el doctor Ulate hace unos minutos, se ha previsto una legitimación amplia, sumamente amplia, ¿no? Cualquier persona individual, colectiva, con representación, los pueblos indígenas, etc., inclusive representantes de entidades públicas, cualquier persona está legitimada para interponer estas acciones. Con relación a la legitimación pasiva también es bastante amplia, ¿no? La legitimación para quien ha ocasionado el daño, e incluso se incorporó aquí, también fue un tema muy discutido, la legitimación de las entidades públicas que hubieran permitido la realización de estas acciones sin realizar la fiscalización correspondiente o por no haber cumplido los requisitos, por ejemplo, para emitir una licencia ambiental, etc., ¿no? Entonces, también la legitimación pasiva recaía sobre cualquier servidor público o la entidad inclusive. La legitimación pasiva, perdón, nos parece un segundo. Y bueno, entonces ya podemos ver un poquito el diseño de cada una de las acciones. Tenemos la acción preventiva. Básicamente se presenta cuando existe un peligro inminente de que daño ambiental puede producirse, ¿no? En este caso, lo que se tiene que probar es que existe una ejecución de una actividad o un proyecto que puede ocasionar o puede hacer surgir un daño ambiental. En ese caso, se había previsto que la sentencia, bueno, primero, el juez, ya lo hemos visto hace un momento, está facultado para disponer cualquier tipo de acción, de medida, preventiva o precautoria, y en sentencia, si el daño que se temía producirse se hubiera producido en el transcurso del proceso, el juez ya podría pronunciarse también sobre este aspecto, aunque no hubiera sido demandado. En la acción reparadora, se tenía que, o sea, el fundamento de la acción es que existía un daño que ya se había producido, o se estaba produciendo el daño, ¿no? En ese caso, lo que se tenía que valorar en el momento de la prueba era el tipo de daño, la magnitud, y aquí ya entrábamos en la acción reparadora y en la acción de resarcimiento, entrábamos ya en la calificación de la responsabilidad ambiental. Al respecto, este fue otro tema sumamente discutido también en las mesas de trabajo, porque algunos profesionales ambientalistas especializados nos manifestaban que no hay forma, en muchas ocasiones, de establecer la responsabilidad ambiental. Hay forma de verificar el daño, hay forma de cuantificar el daño, pero no hay forma de determinar quién es el responsable de ese daño ambiental. Entonces, inclusive, si mal no recuerdo, algún profesional nos decía, internacionalmente ni siquiera existe el concepto de responsabilidad ambiental y cómo le van a dar
la tarea a un juez de que él establezca en su sensibilidad ambiental, pero bueno, eso tal vez habría que revisarlo con mayor detalle, pero como el artículo 152 en su numeral 4 establece que el juez que se debe determinar la responsabilidad ambiental, el juez en sentencia va a tener que determinar la responsabilidad ambiental y de esa manera fundamentar el tipo de sanción que establezca, ¿no?, por esta responsabilidad ambiental. Pero bueno, entonces en la acción reparadora, ahí entra justamente la valoración de la prueba, ¿no?, la objetividad de la prueba. Ya no se quiso regular la prueba material, sino la objetividad de la prueba, y se le otorgó pues al juez amplias facultades para que en su sentencia determine los alcances, las formas de reparar o de rehabilitar o restaurar el daño o la afectación, y si hubieran daños al patrimonio, que en ejecución de sentencia se valore y se califiquen los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado justamente con este daño ambiental. Y en la acción de resarcimiento es en la que más también se ha discutido acerca de la forma de resarcimiento, pero bueno, básicamente esta acción de resarcimiento procede cuando el daño ambiental es irreversible, es decir, no hay forma de reparar, no hay forma de recomponer ese daño, y lo que se tiene que hacer es un resarcimiento sobre los daños causados, más o menos parecido a lo que el doctor Ulate nos dijo también hace unos minutos, ¿no? Entonces, habría en esta acción de resarcimiento establecer si el daño fue a un patrimonio individual o un patrimonio colectivo, y tenía que establecerse, podía intentarse esta acción de resarcimiento mientras subsista la vulneración o el daño ya se hubiere consumado. En este caso se analizaba mucho los actores, ¿no?, si era un daño individual legitimado, y si era un daño colectivo también legitimado, para establecer posteriormente el resarcimiento. En esta acción de resarcimiento se trabajó muchísimo en el alcance de la sentencia, porque realmente ese es el instrumento, digamos, de fuerza y de ejecución que va a garantizar un real resarcimiento, ¿no? Entonces, en la sentencia se estableció que el juez debía determinar la eventual indemnización por los daños y perjuicios dirigida a resarcir a las personas demandantes. Aquí también se trabajó el tema de los terceros, ¿no?, que podían sumarse a la demanda o no debieran iniciar demanda independiente para el resarcimiento. También se estableció que si la afectación estaba relacionada a un daño colectivo, no había forma de reparar a la colectividad. Entonces, en este punto se trabajó estableciendo que habría que destinar ese pago del resarcimiento por el daño colectivo al fondo plurinacional de la Madre Tierra, porque la ley de la Madre Tierra crea un fondo plurinacional y dice que ese fondo funcionará con recursos del Estado y con otras fuentes. Entonces, a
al igual que en la normativa costarricense, esta idea de el resarcimiento colectivo que sea a favor del Estado, por así decir, para que el Estado invierta esos montos de resarcimiento para reparación o para las medidas en pro del medio ambiente. Se estableció que la indemnización colectiva se depositaría o se destinaría a este fondo. Y en un capítulo muy específico se determinó que en ningún caso se beneficiaría a una persona particular con la indemnización cuando el daño hubiera sido a una colectividad. Además de esto, se trabajó muchísimo, como digo, en las sentencias sobre reparación y resarcimiento. Se estableció que estas tenían que disponer una calificación de la responsabilidad ambiental, lo que les acabo de decir, ¿no? Porque si no se califica la responsabilidad, no hay forma de seguir el paso siguiente, que es el resarcimiento. ¿Quién se le va a obligar al resarcimiento? También se estableció que el juez podía tomar todo tipo de medidas para asegurar la reparación de los daños ambientales, si era posible, y que se restituya a la situación anterior, aunque es sumamente difícil, pero que se realicen acciones de tal manera que se asegure una reparación de los daños causados. También el juez podía tomar medidas de resarcimiento de los daños, como digo, y en general se había visto también que en la sentencia se podían establecer el pago de costas, de multas. Se podía también sancionar la temeridad de abogados o de las partes que por algún motivo ocultaran o no exhibieran alguna prueba para evitar la sanción. Y también todo tipo de medidas que aseguren el cumplimiento de lo que sea dispuesto en sentencia, ¿no es cierto? Aplicando multas y otro tipo de sanciones para que de manera compulsiva la persona que ha recibido una sentencia sancionatoria cumpla efectivamente estas disposiciones emanadas vía judicial. Eso en cuanto a lo que se ha trabajado en las acciones precautorias de reparación y de resarcimiento. Me voy a referir muy brevemente a la conciliación. Ha sido otro tema que se ha trabajado también en esa propuesta como una medida de solución entre las partes, y se ha hecho un diseño en sentido de que la conciliación puede presentarse en dos momentos, digamos. El primer momento, antes de iniciar el proceso judicial, propiamente cualquiera de las partes que pretenda un arreglo amigable o sin ingresar a juicio, podía personarse al juzgado agroambiental, solicitar la conciliación y que se invite, que se convoque a la persona con quien pretende conciliar. El juez disponía esta invitación, este traslado, esta comunicación a la otra persona señalando una audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación se había previsto que se realice sin abogados. También fue un poco criticado por algunos colegas que decían no, de entrada pueden poner que no sea con abogados
ponga que si el juez ve por conveniente no participen los abogados, pero bueno, la idea era que si no hay proceso judicial, no era necesaria, digamos, la participación de profesionales letrados, ¿no? En la audiencia, si las partes se presentan, el juez intentar llegar a un avenimiento voluntario y, si se logra esto, plasmarlo en un acta de conciliación. Si la conciliación es parcial, lo propio, o si no hay conciliación, lo propio, plasmar siempre en un acta, y esa acta homologada por el juez. Si luego la conciliación se le ha reconocido la calidad de cosa juzgada, ¿no? Es decir, que no se puede intentar proceso judicial una vez exista un acta homologada por el juez. Todas las actas, sean de conciliación o no, se registran en un libro de actas del juzgado para tener un antecedente y de esa manera no se vuelva a intentar o revisar, digamos, los acuerdos arribados. El otro momento en el que se podría realizar la conciliación estaba previsto en la audiencia de juicio, es decir, al inicio de la audiencia de juicio, el juez llamar a conciliación a las partes. Aquí puede o no participar los abogados y el mismo procedimiento, ¿no? Intentar llegar al acuerdo. Si se llega al acuerdo, el juez firma el acta junto con las partes, la homologa mediante auto definitivo, que tiene también calidad de cosa juzgada, y declara fenecido el proceso judicial, ¿no? Ya no prosigue el proceso a través de ese auto definitivo. Si el acuerdo es parcial, el juez determina que sobre los aspectos acordados ya no se va a procesar el juicio, y sobre los aspectos no conciliados va a versar la prueba y la sentencia del juez. Estas actas también forman parte del procedimiento, y en caso de no haberse arribado a ningún acuerdo, prosigue la etapa de la audiencia, y estos acuerdos se registran en el juzgado como constan en el mismo cuaderno del proceso. Con relación a las acciones ambientales, se ha establecido de manera expresa que no se puede realizar conciliación, salvo la conciliación procederá respecto a daños y perjuicios causados a una persona privada, sea individual o colectiva. Es decir, si la persona privada, individual o colectiva, decide conciliar y renunciar al posible resarcimiento o la reparación, está en su derecho, porque la conciliación recae sobre derechos de su disponibilidad. En ese sentido, no está permitido conciliar sobre daño ambiental o sobre daño a los recursos naturales o a la salud pública o al patrimonio natural, puesto que todos estos son bienes protegidos por el Estado por mandatos constitucionales expresos, ¿no? Entonces, no recaería la conciliación por ningún tipo de daño a estos recursos garantizados constitucionalmente. Entonces, ese ha sido el contenido de la propuesta que se ha trabajado. Como les digo, han habido muchísimos otros temas que se han abordado. Tal vez no los he desarrollado acá muy puntualmente, pero básicamente se ha tratado de seguir la línea del Código Procesal Civil, porque se
trabajado un poco simultáneamente, digamos, con la comisión calificadora de ese código. Entonces, en los temas de comunicación, en los temas de plazos, en los temas de medios de prueba y todo lo demás, se ha seguido esa misma línea. Y bueno, la intención hubiera sido contar con este documento aprobado, pero más tarde, ahora en esta gestión, posiblemente a través de las gestiones que se realizan, se logre contar con un documento aprobado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Bozo. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Tenemos, doctor? Gracias. El personal de protocolo ha pasado por las sillas para ofrecer papelitos para las preguntas y solo hemos recibido 2, a las cuales voy a dar lectura. Pregunta de la doctora Andrea Jata para el doctor Ulate. ¿Cuáles los parámetros que se deben aplicar en la conciliación y ejecución de sentencia, tomando en cuenta que la sentencia se cumple sin modificación alguna de acuerdo al fallo emitido en la parte resolutiva? Y la segunda pregunta del doctor Fernando Reyes para el doctor Ulate Chacón. ¿Cuál sería el procedimiento o vía para que una persona afectada físicamente, daños en su salud, o afectada patrimonialmente, daños en su propiedad, pueda pedir la indemnización por daño ambiental, considerando que de acuerdo a la exposición sobre el Estado a través de un fondo único percibe los montos por reparación e indemnización? Y bueno, 2 preguntas adicionales más que acaban de llegar, también para el doctor Enrique Ulate, del doctor Gonzalo Alvarado. ¿Cuál sería el alcance del acuerdo conciliatorio en materia de responsabilidad ambiental? Es decir, en materia de responsabilidad, ¿qué se puede conciliar? Y la cuarta y última pregunta de la doctora Gladys Villegas, también para el doctor Ulate, que ha aprovechado y ha hecho 2 preguntas. ¿Cómo? Perdón, no entiendo. Bueno, ¿cómo se sancionó a quien fumigó y qué daño al que fumigó y que dañó los cultivos agrícolas en su vecino colindante? ¿Cuál fue la sanción? Y la segunda pregunta, ¿cómo proceder cuando un préstamo de dinero se garantiza con la cosecha de soya en la gestión 2019 y el propietario del cultivo, cuando ya toca cosechar, no deja que se coseche? Su acreedor, si no el que cosecha la misma persona que cultivó. Aquí los plazos son cortos, es decir, no canceló la deuda por el cultivo. Estas preguntas me despertaron el interés. Vamos a ver, la primera en relación con el daño ambiental, tal vez no quedó claro, pero cuando se habla del daño ambiental colectivo, ¿verdad? Eso es lo que va para el fondo único, ya que lo crea el legislador, un fondo especial de reparaciones. Eso es distinto al daño individual. O sea, el daño individual se reclama, la persona tiene legitimación para reclamarlo y tiene legitimación también para ser indemnizado. Si es un problema de salud derivado de un riesgo de trabajo, eso va a los tribunales laborales. Si son otro tipo de reclamos, podría ir a la vía contenciosa administrativa en una acción solidaria contra el Estado y contra la empresa que provoca el daño. Bueno, lo de la ejecución, lo de la conciliación están relacionadas, yo creo. No.
Sí, esta es la de la conciliación. Sí, la conciliación en sentencia, que ¿cómo se va a conciliar si hay una sentencia firme? Esa es la pregunta en esencia. Vean, ese es el problema cuando mezclamos conceptos de derecho civil, procesal civil puros con procedimientos especiales, con procesos especiales. Cuando hablamos que el juez en una audiencia preliminar para procurar llevar una actuación adecuada para garantizar la reparación del daño puede modificar o hasta aclarar las pretensiones de las partes, que el juez puede actuar de oficio para adoptar medidas cautelares, que el juez puede redimensionar los efectos del fallo para que se haga una ejecución efectiva. No podemos aplicar el mismo concepto estático de la cosa juzgada del proceso civil en el proceso ambiental ni en el agrario. ¿Por qué? Porque hay situaciones, vean por ejemplo este caso, ¿qué pasa si hay en la sentencia una cuantificación, una sanción pecuniaria muy fuerte para una empresa? Y esta empresa se le dieron 6 meses, es una empresa que tiene que seguir girando con su actividad, a los 6 meses se le empiezan a imponer los $1000 de multa y ahí va sumando. Y dice, bueno, no puedo pagar esta cantidad tan enorme, pero quiero pagar. Perfectamente puede llegar a un arreglo conciliatorio y decir, bueno, puedo pagar 4 tractos, ¿verdad? Eso es preferible al cierre de la empresa, a la pérdida de empleos, a la pérdida de la actividad económica, etc. O sea, es que son cuestiones que para eso es la conciliación, ¿verdad? El que fumigó y a las quemas, ¿verdad? A los quemadores agrícolas, bueno, se han establecido varias sanciones, ¿verdad? En primer lugar, la reparación del daño, ¿verdad? Las pérdidas de los cultivos, la reparación del suelo, del valor, digamos, del valor de la recuperación del suelo, y en el caso ese que había una quebrada, también recuperar, digamos, medidas para recuperar la contaminación que se produjo en la orilla de la quebrada. Y lo del préstamo y la garantía y la cosecha, esa no la entendí muy bien, pero nosotros, por ejemplo, en la jurisdicción agraria vemos la ejecución de todos los créditos de naturaleza agraria, ¿sí? Las prendas, las hipotecas, las garantías personales, las cosechas, ¿verdad?, que sirven de garantía a esos créditos tienen que verse en la jurisdicción agraria, porque hay un riesgo muy grande de los productores que pierden sus cosechas. Por eso es que los legisladores tienen que poner mucha atención a este tema, que provoca muchas veces la pérdida de los bienes de las haciendas, de las empresas agrarias. Entonces, el crédito agrario no solo es especial, sino que tiene que ir acompañado de un seguro de cosechas, ¿verdad? Y en la medida que el legislador lo establezca, si hay posibilidades de recuperación, pues permitir la recuperación de esas